¿En serio te digo? Tengo pruebas. Núñez, ¿con nadie desafía? Claro que sí. ¿Con nadie desafía? Porque no te mayor problema. ¿Qué quiso poner en la norma? El que nos paga la cooperativa no puede ceder. Doña Corina, y vos sos más, vas a hacerle caso. ¿Sabe qué? Gracias. Ya, pero no es cierto. ¿Te escuchaste, Núñez? Y si me escuchaba. ¿Escuchaste, Núñez? Son un gran madulaje. ¿Escuchaste lo que te digo? Un gran madulaje. Gracias a mí esa reglamentación no lo dio. Y si era bonita, fue bien. Tranquilo. Allá ya la plata. ¿En serio te digo? Tengo pruebas. Núñez, ¿con nadie desafía? Claro que sí. ¿Con nadie desafía? Porque no te mayor problema. ¿Qué quiso poner en la norma? El que nos paga la cooperativa no puede ceder. Doña Corina, y vos sos más, vas a hacerle caso. ¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te trató esta jornada? Bien, todo bien. Una jornada de vuelta de mucha información policial, sobre todo, de arranque. Sí, muchas informaciones policiales, igual en el ámbito político también se movió. Antes de pasar más a nuestro tema principal, se hablaba de la ley de datos personales. Sí. Se terminó la Cámara de Senadores ratificando en su versión y no en la de la Cámara de Diputados. Que había sufrido bastantes modificaciones. Acá nos decían algunas personas que vinieron como invitados, la versión del Senado era como que la más sana, porque en la versión de diputados es donde se contemplaban modificaciones también para el acceso a la información pública, arguyéndose y argumentando que los funcionarios sobre los cuales se pedía información iban a poder intervenir o hacer parte también de ese proceso. Y ahora la pelota está en cancha del presidente Peña. Sí, ya se derivó directamente al Poder Ejecutivo la versión del Senado de la ley o el proyecto de ley de datos personales. Y hay voces que piden que Peña vete esto. Claro. Porque permitiría ocultar cierta información a algunos funcionarios, según se interpreta. Así que bueno, todavía vamos a hablar de esta ley, por supuesto. Sí, señor, vamos a estar hablando en este caso de ese tema, pero como ya están leyendo en nuestro Zócalo, el tema principal el día de hoy es el uso del polígrafo. Antes de entrar en vivo, antes de entrar a abrir el programa, veíamos parte de lo que ocurría ayer más o menos en este horario, Una ¿verdad? discusión fuerte entre el ministro del Interior, Enrique Riera, Sí. y el senador Carlos Núñez. Así es, en medio de la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, en donde fueron allí llevados como invitados, en este caso, el ministro del Interior, Enrique Riera, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y también gente de la Asociación de Poligrafistas del Paraguay estuvieron presentes allí. Por un lado, porque se hablaba de la lista de 25 comisarios que iban a ascender a 2 rangos distintos y del uso del polígrafo. Había denuncias de parte del senador Carlos Núñez de que supuestamente hubo un uso irregular y se sacó a conveniencia, decía él, del ministro del Interior y del propio comandante a algunas personas cuya foja de servicio era, decía él, impecable y que se los sacó de la posibilidad de ascender. Asimismo, decían que al no pasar la prueba del polígrafo, algunos policías que tienen buena foja de servicio quedaban excluidos de la posibilidad de ascender. Y ha sido la polémica instalada. Así que tema súper interesante para hablarlo en esta jornada y preguntar un poquitito, más allá de la polémica y lo que es la cuestión puntual, Sí. digamos, policial, de qué hablamos cuando hablamos de un polígrafo, porque seguramente sí, escuchamos muchas veces que se usa en distintos ámbitos y queríamos acercarnos un poquitito a esto que incluso tiene en Paraguay una asociación de personas que realizan pruebas del polígrafo. Así es, por eso ya estamos con su representante, en este caso aquí el presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía nos acompaña en estudios de puntos de vista, está con nosotros el señor Jorge Ramón Román Vallejos. ¿Cómo le va, presidente? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, Ahí tenemos el susodicho, ¿verdad? ¿qué es esto? ¿Podemos explicar así una explicación casi que a prueba de tontos, verdad? Como decimos. Este es el instrumento, es el polígrafo, ¿no es cierto? Que está compuesto por los sensores que vemos aquí, que son los que van registrando las diferentes actividades fisiológicas que una persona va presentando en una evaluación poligráfica. Los diferentes sensores en este caso van tomando registro, por ejemplo, de actividades respiratorias. En este caso vemos la actividad
cardio. ¿Eso para tomar el pulso como Sí, básicamente o no? Es la actividad cardíaca. También, digamos, los cambios eléctricos que se presentan en un determinado momento. Hasta incluso acá vemos un sensor que es denominado sensor de movimiento, que se coloca en el asiento donde el evaluado está para poder registrar digamos, los indicadores que si cumple los indicadores que previamente se le pasó para poder justamente tomar registros. ¿Uno se sienta sobre eso? Uno se sienta sobre esto. ¿Sobre cuál, presidente? Sobre esto aquí. Esto. Esto es como una almohadilla que va sobre un asiento, la persona se ubica ahí, y eso lo que hace... ¿Por qué? Porque uno se va acomodando, eso Claro. también indica algo. Resulta ser que se necesita registros naturales. Si una persona se ubica en un lugar y empieza a moverse aquí, darse vuelta o incluso conversar con el examinador en ese momento, entonces lo que va a tener es distorsión y no va a tener registros naturales de cambios. Entonces eso lo que ayuda es a ver un poco si la persona voluntariamente hizo cierto movimiento para ver si es que podría favorecer alguna reacción en la prueba. ¿Cómo se hace el paso a paso? O sea, una persona que es sometida a una prueba del polígrafo, ¿qué es lo primero que le dicen? Lo primero que se hace es una convocatoria. Sí, Más allá de claro. someterse, es una convocatoria en la cual previamente la persona ya sabe de qué se trata. Una vez que llega a lo que serían nuestros estudios, la persona es informada, o sea, son procesos por fases. La primera fase es justamente donde se le informa al evaluado en qué consiste la prueba, de qué se trata la instrumentación, qué hace cada uno de estos sensores o instrumentación, dónde van ubicados en la persona, en qué parte exactamente. Se le explica incluso que eso no le va a producir dolor, no le va a producir daño en la salud, ni nada. Incomodidad, nada. Incomodidad ni nada de eso. Luego se va tomando registros de la persona de datos biográficos, ¿sí? Datos completos biográficos, referencias, de repente si hay alguna cuestión de salud que se tenga que saber en ese momento. Y de esa manera el examinador va tomando conocimiento de la idoneidad de la persona para tomar la prueba. Esto que vemos ahí, las cintas, esto es para los dedos, ¿es? Esto, yo traje dos sensores. Hay un sensor auxiliar que también se pueden colocar con estos electrodos. Estos generalmente van los dedos de esta manera, Ok. ¿no es cierto? Que en realidad puede ir en cualquiera de los dedos, y aquí también tenemos otro sensor que puede ir también en cualquiera de los dedos. Por lo general se pone en el dedo pulgar. Y lo que vemos ahí al lado de la maquinita, digamos. Estos son los neumógrafos que se colocan en la parte superior de la persona, que van tomando este registro de actividad respiratoria al momento justamente de presentar las preguntas. Sería en el abdomen. Sí, esto se coloca así de esta manera. Y A ver, esto ¿cómo sería? perdón, esto se coloca así, y esto que vemos es un sujetador que se pasa por detrás de la persona y se engancha aquí para que pueda obviamente Y el sujetar. aparatito negro es, digamos, propiamente dicho. Este es el instrumento, es el polígrafo propiamente dicho. Y eso transmite a una pantalla. Esto sí va conectado a un computador, ¿no es cierto? Y todos estos registros van en este caso en un software especial. ¿Y cómo se detecta propiamente? O sea, ¿cuál es el paso a paso para detectar? Ahí hay justamente un término que nosotros en la poligrafía generalmente adaptamos, porque en realidad el polígrafo como tal, detector, es una denominación que se le dio. Lo que el polígrafo hace con toda esta instrumentación es registrar. ¿Qué es lo que registra? Cambios involuntarios fisiológicos que presenta una persona en un determinado momento. ¿Okay? Y eso es lo que va en este caso hoy día ya en los softwares especiales, que posteriormente nosotros hacemos el análisis para poder llegar a la conclusión. ¿Qué sería la conclusión? El resultado. O sea, ver si es que la persona fue veraz o no fue veraz. ¿Cuáles son las características físicas de la mentira, si podemos decir así? La mentira, hay que entender, es un proceso cognitivo, recordar versus construir. Entonces, lo que se hace después de toda esa recolección de datos de la persona es desarrollar el asunto, el tema o los temas a ser tratados en esa evaluación. O sea, eso se hace previamente a colocarle todos los aparatos. Sí. En promedio, una evaluación en tiempo rondan las 2 horas y media, más o menos, dependiendo del caso. Los últimos 15 minutos o 20 minutos es la instrumentación y la toma de registro. ¿Y antes? Y todo ese tiempo antes justamente se empieza con la información al evaluado, ¿no es cierto? La toma de registros, la idoneidad de la persona, y hay una parte importante para poder seguir avanzando, el consentimiento de la persona. ¿Okay? En esa parte donde después de ser informado todo lo que se va a tratar, ¿no es cierto? La persona deja una constancia, ¿sí? Tanto verbal como escrita, de que la persona estuvo conforme con avanzar con la prueba. Hasta incluso se le aclara que en alguna parte del procedimiento de la prueba, la persona puede abandonar la prueba si es que quiere. Nadie le obliga a terminar la prueba. Claro. ¿Okay? Es unas condiciones. Y a partir de ahí se desarrollan los temas.
los temas o el tema. Va a depender siempre de la clasificación de la evaluación que se esté haciendo. Antes uno veía cuando aparatos más vetustos, creo, marcaban así como un electro el dibujo, ¿verdad? Sí, hasta ahora es así. Hasta ahora sigue siendo así, sí. Lo que se ve generalmente en los documentales o informativos son equipos analógicos que funcionaban con la hoja, con las agujas que se utilizaron durante varias décadas. De ahí el nombre también. De ahí el nombre también. Polígrafo significa una multiplicación de gráficos, ¿no es cierto? Entonces ya a partir de los 90, un poquito antes ya se empezaron a desarrollar los polígrafos digitales. Con software. Con software, sí. Y ya a partir del 90, 91 más o menos empezó ya la utilización prácticamente pasando de una era analógica a la digital. Como todo avanza, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos equipos que tienen data de ponerle de 15 años atrás o un poco menos a lo que es la actualidad. Se toman primero unas preguntas que se pueden considerar verdad para ver cómo reacciona la persona que está... Lo que se hace previa a la aplicación de las preguntas ya, después del desarrollo, el análisis y la preparación de las preguntas, porque las preguntas se preparan con el evaluado. ¿Okay? Ahí, en esas 2 horas. Claro, en esas 2 horas. El evaluado sabe cuáles van a ser las preguntas que se le van a hacer con el polígrafo. No, es que le sorprenden con la pregunta. No existen las preguntas sorpresas en evaluaciones polígrafas. Eso lo dejamos para la ficción. Mira un poco. Exactamente, no existe. O sea la persona sabe exactamente qué preguntas le van a hacer ya cuando él tenga instrumental el polígrafo como tal. Supongamos, yo soy una poligrafista, le hago a Diego la prueba y ahí le digo ya antes, Diego, yo te voy a hacer estas 10 preguntas y dicen esto, y le repito tal cual nuevamente. Y lo importante en esa parte de todo el proceso es de que si hay preguntas que ajustarlas, se ajustan. Con el evaluado. Claro, en conjunto, con el evaluador y el evaluado. ¿Qué significa eso? Si hacemos una pregunta y de repente la persona no está comprendiendo del todo o recuerda alguna situación en particular relacionada a esa pregunta, entonces se hacen los ajustes. ¿Y se hace esto para averiguar si fulano es un mentiroso, digamos, o si estuvo mintiendo en una X situación? Por lo general sí. Hay que entender en esa parte que los exámenes poligráficos son evaluaciones de riesgo. Entonces lo que yo voy a tener en ese momento información sobre antecedentes de la persona, ¿sí? Sobre alguna situación por la cual... O sea, suele plantear sobre hechos puntuales pasados. Todo tiene que ser pasado, no existe el futuro. Y esa parte de la futurología para ver... si encontraba un maletín con plata, devolvería. Exactamente, nadie sabe eso. La futurología, tampoco existe un sistema que te pueda decir que una persona va a hacer en ese momento. Entonces todo lo que se revisa, se recolecta esa información y ahí se ve en qué pudo la persona haber estado, digamos, relacionada. ¿Cuánta gente más o menos se dedica a este tema en Paraguay? En Paraguay, realmente en el sector privado, operativamente no somos muchos, ¿no es cierto? Creo que no alcanzamos 10 personas, pero sí dentro del bloque de gente que en su momento hizo la capacitación, sí pasa de esa cantidad. Entonces somos como 5, 6, un poquito más, un poquito menos, lo que estamos operativamente. ¿Cuáles son las áreas donde más se utiliza esto, digamos, de manera habitual, por decirlo de alguna manera? Las organizaciones privadas, o sea, las empresas, para contratación de personal, para controles de rutina, hasta incluso para casos específicos en las organizaciones, digamos, empresariales. También hay gente que recurre cuando tiene alguna situación específica que le haya pasado de forma particular, ¿verdad? No de forma privada, de forma particular. No, privado no. ¿Cuál es la diferencia? Privada generalmente se relaciona con... Pero hay también eso. Son exámenes que sí se pueden hacer, pero por lo general nosotros no lo hacemos. No por desconocimiento. En tu caso. Claro, por una cuestión más que todo de privarse de eso. Perdón, no me quedó en claro el... A ver, particular y privado me refiero a una situación de pareja, por ejemplo. Ya. La mayoría de las personas llaman y saben qué necesito. Y esos son exámenes que sí se pueden hacer. Obvio que se pueden hacer a través de una evaluación poligráfica para ver una cosa o la otra. Pero nosotros por lo general no lo aplicamos. ¿Sí? Esa ya es tu ética personal. Esa es la ética, ¿verdad? Claro. Y pasa mucho esto no solamente en Paraguay, sino en toda Latinoamérica. No así en Europa. En Europa hasta incluso en casos de repente disolución se aplica el examen. Mucha gente critica esta prueba, dice esto no es científico. Esta prueba del polígrafo no hay por qué utilizar porque realmente no demuestra nada. ¿Uno suele escuchar esas críticas? Sí, suelo escuchar. Eso data de casi ya 2 décadas más o menos, ¿sí? En el cual se hizo una presentación en un estudio científico, una organización científica para que sea justamente reconocido como una ciencia. Y en ese momento los que estaban encargados de la comisión encontraron como que los elementos en sí nos daban como para
para, digamos, decir que es una ciencia como tal. Por lo tanto, investigadores empezaron a recolectar, se llama metaanálisis. Metaanálisis es la junta de todos los estudios que se hicieron para el polígrafo. Y ahí justamente presentaron, ¿verdad?, toda la información relativa para justamente justificar que sí es una ciencia. Está reconocida dentro de las ciencias forenses, ¿sí? Porque el propósito de una evaluación poligráfica es informar. Entonces, cuando hablamos de forense, nos referimos al término de informar. Claro. Perdón, Sí. ¿cómo se da el resultado? O sea, una persona le hace la evaluación a otra y ya tiene el resultado en el momento, porque mucha gente incluso cree que es o un sí miente, no miente. Sí. No es tan fácil. Esas son las determinaciones o las conclusiones con las cuales se dan de acuerdo a la clasificación de la prueba. La tercera fase, o sea, la primera fase le contaba que toda la preparación. Toda la preparación. La segunda fase es justamente la aplicación de las preguntas y la toma de registros. Y la tercera fase es el análisis del registro, que lo hace ya el profesional. Por lo general se hace después de que el evaluado se haya retirado o... No se hace con él en presencia. No nos hace con él en presencia. Ahí ya entra un poco los años de experiencia con la cual cuenta un profesional, en el sentido que ya va viendo ciertos rasgos, entonces como ya que puede identificar ciertas cuestiones, pero para ser objetivo, y como es todo objetivo, hay que hacer el análisis. Es como una corrección de examen, de hecho es una corrección de examen, en donde como es probabilístico yo tengo que ir asignando calificaciones. ¿Y qué le sale? No sé, en la computadora cuando ustedes conectan todo el aparato. Es una gráfica, una gráfica en el cual se van puntuando las reacciones, una reacción con otra reacción. Por eso es que no se toma solamente una muestra, se toman 3 muestras como mínimo. ¿Con las mismas preguntas? Con las mismas preguntas en diferentes secuencias, donde las preguntas van pasando de forma aleatoria. Y eso más que todo para que la persona siempre esté concentrada justamente en las preguntas que se están aplicando. Claro, no sabe cuál pregunta va después. Exactamente. Y no sé, usted dice, salen como que picos. Sí, se van viendo cambios. ¿Y cómo detectan ustedes que tal pico es verdad? Hay unos parámetros que nosotros tomamos como referencia, que justamente fueron los que investigaron los científicos en su momento para decir, en el momento que una persona dice la verdad, ocurre esto. En el momento que una persona está diciendo algo que no es cierto, ocurre esto. Y eso es lo que se va tomando en unos registros, en unas calificaciones numéricas, se cuantifica. Y luego, al final de toda la corrección, vemos cuál es el resultado. Si una persona obtuvo, por decirlo así para que mejor se entienda, si una persona obtiene un resultado positivo que supera el margen en ese momento previsto, entonces en ese momento se concluye que como que la persona respondió con veracidad. Ahora, si al momento de la calificación se encuentra un resultado negativo que justamente supera el parámetro requerido, ahí se concluye con que se encuentra engaño al responder las preguntas. Jorge, un segundito te pedimos y te vamos a consultar después qué te parece en cuanto al uso en particular para determinar ascensos en la policía, tu opinión en un ratito, porque abrimos un poco más la charla. Así es, ya está con nosotros vía Zoom el senador Carlos Núñez, porque todo esto, recordábamos un poco, se daba ante las críticas de que utilizaban el polígrafo para el ascenso como un requisito excluyente, pasar esta prueba, para después obtener o integrar la lista de ascensos dentro de la Policía Nacional. Lo tenemos ya en línea entonces al senador. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido amigo. Un saludo muy especial a tu equipo de televisión, también a toda tu teleaudiencia de Canal 9. Un saludo muy especial a todos. Gracias por atendernos. Senador, ¿puede resumirnos la polémica con el ministro del Interior brevemente para la audiencia que por ahí nos siguió de cerca, senador? Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Nosotros el martes de la semana pasada habíamos convocado al ministro y no acudió, entonces volvimos a convocarle para el día de ayer, la comisión más importante del Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerzas Públicas, en donde acudió el ministro y se le hizo varias preguntas y lastimosamente todas las preguntas él no llegó a contestar ninguno. Hablaba de cualquier cosa menos contestaba las preguntas. Y hablamos, yo le pregunté nuevamente otra vez sobre el uso del polígrafo, que está estipulado en la ley 7880 de la ley de la modernización de la Policía Nacional. Entonces ahí dice, está ahí 6 ítems, las preguntas que le hace a los examinados. Y ahí se le pregunta si voluntariamente quiere hacer el polígrafo. Y claro que sí, ¿por qué no va a querer hacer uno? Porque si no hace automáticamente queda relegado, ¿verdad? Claro. No es que
se le va a convocar nuevamente. No, no es así. Entonces, acepta todo lo que van ahí, más de 100 personas fueron y se le examinó. Y lo que llama la atención es de que esta persona, yo le pongo ejemplo, varios son los buenísimos policías que quedaron relegados, y este es uno de los mejores policías, no quiero decir el mundo, pero de Latinoamérica, porque él dicta inclusive charla en Guinea, en África, hay varios idiomas, inclusive charlas en la ONU, en las Naciones Unidas. West Point hizo 2 veces el polígrafo y en las 2 oportunidades se le salió excelente. Y acá él mandó a hacer, y después de 3 meses se le dio el resultado. 3 meses posterior se le dio el resultado. Entonces, eso es inadmisible. Y aparte de eso, en vista que después de 3 meses le entregaron que él no pasó. Y entonces la máquina manipulable tiene 15 años de uso, es obsoleta la máquina. Y él mandó a hacer enseguida a un poligrafista de 15 años, Fernando Rojas, creo que es el nombre. Ayer estuvo con el ministro en la Comisión de Asuntos Constitucionales y a él le mandó a hacer en su privado y le salió 100% positivo. Y llama la atención que le quiere dejar de lado a este comisario tan capaz. Y uno hace carrera 30 años, mi estimado amigo, desde cadete más 4 años, ¿verdad? Haciendo 30 años de sacrificio, de no tener ni un solo arresto. Todos los cursos había por haber, él salió mejor alumno, César Pérez, y ahora le dice que se aplazó en polígrafo. Senador, y aparte de eso, sí. Sí, disculpe la interrupción, pero usted decía, Bueno. hoy hacía una acusación sumamente fuerte. Perdón, Fernanda le saluda. Usted Sí. decía, senador, que incluso hay corrupción, hay pago de sobornos para que ciertas personas sí integren la lista de ascensos policiales y otros no. Totalmente cierto. En primer lugar, termino con y después ya Sí. respondo tu pregunta. Le preguntaba, en la ley esta del uso de polígrafo, en el ítem 6, que tiene que someterse a la prueba de polígrafo, dice bien claro, en el artículo 121 se somete, obligatorio, y después al último dice, en el último párrafo del artículo 121 de la ley de la Policía Nacional, dice, o sea, la prueba de polígrafo entrará en vigencia una vez sea reglamentada por decreto del Poder Ejecutivo. Y este es el momento. Yo estuve esta mañana con el presidente, esta siesta, con el presidente de la República, y él no firmó todavía el decreto reglamentario. Es decir, que es ilegal. Bueno, ahora voy a su pregunta. Pregúntenle al ministro del Interior qué ocurrió en 911. ¿Por qué en 911 le cambiaron al jefe, que es una persona muy capaz? Porque va a direccionar no sé cuántos millones de dólares las compras, y él le está metiendo a su amigo. Hay una corrupción generalizada, todo el mundo sabe eso. Otro que levantó el código rojo en Interpol levantó el código rojo por la esposa de Marcet, y ese está en la lista para ascenso también. Hay otro que está acusado por homicidio, hay otro que tiene causa abierta en la justicia, 3 causas abiertas, y también está en la lista de ascenso. Sí. Entonces es inadmisible este ministro que tiene el presidente de la República a su lado, que está haciendo pasar papelón al presidente de la República, Sí, o sea, sí. al Poder Ejecutivo. Sí, senador, estoy leyendo acá que salen las teorías del por qué el comisario César Pérez, pese a la foja de servicio que usted relataba un poco, no lo incluyeron en la lista de ascensos. Puede ser, senador, porque una de las versiones que corre es que supuestamente el comisario Pérez colaboró con el gobierno de los Estados Unidos con medidas que después terminan afectando a Honor Colorado. Es lo que han publicado otros colegas también, por eso le estoy leyendo. Y
que incluso su esposa es colaboradora de una agencia federal de los Estados Unidos y que eso supuestamente no es bien visto por el gobierno y que no fue la prueba del polígrafo, sino esa decisión política la que le lleva a él a no figurar en la lista de ascensos. ¿Puede ser que sea eso o usted dice que no? No, hay dos hipótesis. Tal vez sea eso, que tiene miedo, ¿verdad? Que tiene miedo ellos porque es una persona capaz, habla diferente idioma, hasta idioma africano habla. Y no creo que sea, bueno, a lo mejor ellos piensan que es así, pero esta persona es una persona honesta, una persona capaz que jamás va a ir a delatar algo que ocurre en el Paraguay. Nunca, jamás. Yo pongo la mano en el fuego por él, porque le conocemos de familia, no es mi pariente, pero defiendo porque hay que defender la causa justa y aparte de eso yo soy de la camiseta de la policía retirado y conozco el sacrificio y tengo que defender a mi gremio, por eso es algo muy grave lo que está ocurriendo en este momento en el Poder Ejecutivo. También hay otra hipótesis de que el hermano del comandante, César Pérez, estaba ocupando ya 1 año y 1 mes el cargo de antisecuestro y terrorismo, dirección que es cargo para comisario general. Imagínense, 1 año y 1 mes ya él estaba ocupando y ahora le quita de lado y le pone a su hermano, el comandante, comandante Benítez. Carlos Benítez, y él al salir del lado, César Pérez va a quedar el otro que tal vez él está queriendo, otra hipótesis, que se comenta, ¿verdad?, a los 4 vientos que el comandante le quiere dejar a su hermano después la comandancia para eternizarse ellos en el cargo y la recaudación, según dicen. Y temían que sea Pérez una posibilidad también de una persona formada como para llegar a ser comandante, por eso lo sacan del camino, dice usted. Así mismo, esa es la teoría más fuerte, esa es la versión más fuerte que corre, ¿verdad? Y él no se va a prestar en la corrupción nunca. Él es una persona imboriajú, inteligente, tiene todito, capaz para todo, pero va a limpiar la fuerza policial si llega. Él no tiene intención de ser comandante, pero la intención es ascender a comisario general. Y eso depende del presidente de la República alguna vez, si sube como comisario general y si cree conveniente le va a nombrar como comandante de la Policía Nacional, pero él no tiene interés ahora, no le da todavía la antigüedad para ser comandante. Antes de seguir con esta línea, senador, quería referirme nomás de vuelta al tema del polígrafo. Usted no es que está en contra del polígrafo en sí, usted lo que quiere es que se renueven los equipos, que se reglamente el uso y que no sea la prueba decisiva. ¿Es así o entendí mal? Así mismo, justamente yo le pedí al presidente de la República, cuando ocurrió esto, él me llamó, el presidente, le cuento a todo públicamente, el presidente de la República me llamó y me dijo que el comisario que vaya ahora mismo junto al comandante, que redacte una nueva nota para que pueda tener una revisión y un nuevo estudio poligráfico para que podamos solucionar, porque de acuerdo a lo que me está diciendo, no, es una persona muy capaz, él no tenía el currículum de él y después hizo tiempo y forma, hizo la nota dirigida al ministro del Interior y el ministro del Interior le convoca y se va ahí, le pregunta el ministro si él está enojado. No, porque yo estoy enojado, yo soy soldado, yo soy respetuoso, le dijo, ¿verdad? Y después 2 horas habló, pero todo hablaba el ministro nomás, según el comisario Pérez. Yo le llamé a mi oficina para hablar bien con él y me dijo, el ministro dijo de que Pérez me pidió para irse a su casa. Imagínense, me pidió para irse a casa, públicamente está diciendo el ministro. Y le pregunté y me dijo, negativo, jamás que yo tengo aspiración de ascender a comisario. ¿Cómo yo le iba a decir que me quiero ir a mi casa? Ahora sí, le dije que tengo mucha profesión, nada más eso, soy abogado, soy docente universitario, soy docente aquí, allá, soy doctor abogado egresado de la Universidad Nacional, soy notario público, no me falta título, le dije, eso es lo que le dije, pues yo no le dije que mi casa. Y aparte de eso, mi querido amigo, hizo la nota y no aceptó el ministro para que se le haga una nueva prueba. Y él se fue a hacer un estudio privado, ¿verdad? Que ya le dije,
Y lastimosamente a él le salió en ese estudio privado que ayer estuvo acompañando al presidente, o sea, al ministro en la Cámara Alta, y le salió 100% positivo. Un señor experto en poligrafía, uno de los más expertos. Entonces, no sé por qué le aplaza, le tiene miedo que sea comandante. Yo pienso eso, dos hipótesis. Ahora yo escucho el otro, pero no creo, mucho menos creo ese, que de los Estados Unidos. Bueno, senador, usted, para cerrar nomás y después seguir hablando también de la cuestión del polígrafo, reiterar nada más, ¿usted no va a salir o cuál es su situación dentro de la bancada de Honor Colorado con toda esta situación? Y bueno, yo no doy un vuelta atrás, no doy un paso atrás. Ya le dije a la bancada, ya le dije al presidente. ¿O es él o yo, decía usted? Así mismo, porque yo creo que es un voto vale 1000 en el Senado. Yo fui electo por voto popular. Y un ministro tiene una lapicera del presidente de la República. ¿Por qué no le manda como embajador en los Estados Unidos? ¿Por qué no le manda como presidente de Yacyretá o cualquier otro cargo? Y para solucionar el problema del presidente. Yo le dije eso, presidente, yo no doy un paso atrás. Hoy le dije al presidente de la República. Senador, ¿usted quiere que se vuelva a hacer la prueba del polígrafo para todos los que integran esta lista de ascensos, incluido el excluido comisario Pérez? Completamente, pero con máquina creíble, no con máquina obsoleta. Y ahora por algo que el ministro está pidiendo urgentemente la compra de un equipo de polígrafo nuevo. Urgente está pidiendo, y él mismo no confía en su equipo, por eso que está pidiendo que se... No tiene sentido volver a hacerlo. Los equipos de la policía son obsoletos, los que se utilizan con la policía. ¿Cuántos años tienen? Desconozco actualmente cuáles son los equipos que ellos están utilizando. En su momento sí yo llegué a ver equipos allá por el 2010, 2011, más o menos. Pero de igual manera esos equipos se siguen utilizando todavía, no solamente acá, sino en gran parte de Latinoamérica. Lo que se van actualizando son los softwares, ¿no es cierto? Que van justamente teniendo pequeños cambios, pequeñas modificaciones que lo hacen la propia matriz. Sí. Y uno va accediendo hoy día a través de la página web y eso se va actualizando ahí. El comisario en otras entrevistas decía, los polígrafos que usa la policía tienen 10 años, deberían de usarse por 10 años nomás y algunos ya tienen 13, 14 años. ¿Es así o no tanto? Uno puede seguir usando. Puede seguir usando. Ok. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte y seguimos charlando enseguida. Seguimos en Puntos de Vista, estamos hablando del uso del polígrafo en esta tarde noche, Fer. Sí, señor, en medio de la polémica que se ha generado para el ascenso de policías, ¿se utiliza el mismo equipo o un equipo similar en la Policía Nacional para ese tipo de un equipo similar. Examen? Sí, un equipo similar. ¿Coincidís con la crítica que hacía el senador o no, Jorge, dentro de lo que conoces del oficio? Para dar una opinión sobre eso necesitaría manejar todos los detalles. Los datos de la... Como son, los exámenes poligráficos son confidenciales. O sea, por lo tanto, es difícil que yo tenga acceso a eso. ¿Y te parece que de los componentes de repente pueda tener a esa situación específica? Claro. Okay, entonces... ¿Y te parece que está bien que se utilice esta prueba como parte de lo que es el proceso de selección de la policía? Es una herramienta muy útil, muy fiable y que sí se utiliza en muchos países. Voy a hablar de lo que más manejo del sector privado. Sí. Y eso pasa aquí también, justamente para procesos de incorporación, de selección de personal y también de ascensos en ciertas compañías, ciertas organizaciones. Ellos aplican el uso del polígrafo para justamente ver los detalles en ese momento y en base a eso avanzar. En el caso de ascensos, sacando de lado este caso en particular, pero ¿qué tipo de preguntas se puede hacer? Si es para el área de seguridad o para el trabajo de... relacionado al manejo de esa persona en ese lugar. ¿Cómo sería? Y lo que uno hace es justamente revisar todo, digamos, el historial y siempre ver si esa persona pudo haber estado relacionado, involucrado en alguna situación indebida. Y sobre eso se le pregunta. Sobre eso se trabaja. ¿Y hay preguntas de rutina para empezar la prueba del tipo familiar o tipo como para ir...? Hay el examen como tal, ¿no es cierto? Tiene vamos a decirlo así, una introducción. Nosotros lo llamamos de familiarización, que es lo que se hace antes de aplicar esas preguntas que previamente fueron desarrolladas, analizadas y preparadas con el evaluado. Esa primera, vamos a decirlo así, tanda de preguntas que no tienen... No es en relevancia, no tienen en este caso relación con lo que se está tratando. ¿Sí?
es justamente para que la persona se habitúe a toda la instrumentación y allí el profesional lo que va viendo es justamente las señales, entre comillas, que va viendo y si hace falta ajustar alguna, en ese momento lo hace. Por ejemplo, la manga de cardio, si bien generalmente se utiliza en la parte superior, lo puedo también poner aquí, hasta incluso en la pierna. Entonces, yo voy buscando la mejor señal en ese momento para que yo pueda tener material para que después pueda dar una conclusión. En nuestro país, la prueba del polígrafo no es válida judicialmente, ¿verdad? Judicialmente no, como tal no. Como prueba no. Como prueba no hay una jurisprudencia, como utiliza, creo que es el término jurídico. ¿Eso qué significa? Que en un proceso de un juicio, si alguien solicita, va a ser más que todo informativo. ¿Sí? Hay casos en donde una persona, no sé, si indicaba, por ejemplo, de un hecho de robo, alega su inocencia y haya salido 100% limpia del polígrafo. Sí, hubo casos de forma particular en la cual esa persona se cree que pudo haber tenido, digamos, ese involucramiento y se constata justamente que a través del polígrafo de que está diciendo la verdad al momento de consultarle sobre eso. Usted decía, se le cuenta a la persona que va a ser sometida al polígrafo, que va a ser evaluada por el polígrafo, ahí hago la corrección, sí, se le convoca y se le dice las preguntas que se le van a hacer después. Sí. Esa pregunta previa, ¿no puede ya condicionar a que él piense una respuesta y no reaccione a esos estímulos? Condicionamiento no, porque hay que recordar justamente eso, que lo que la persona en ese momento va a hacer es justamente va a recordar una situación. Entonces, si esa persona está involucrada en una situación, lo va a recordar y lo va a tener en ese momento. Ahora, si no estuvo involucrado, no va a recordar esa parte. Por lo tanto, otras activaciones son las que van a tener. Ok, o sea, no hay el famoso yo sé mentir. No. Y por eso voy a poder pasar ese tipo de pruebas. No. Y el tema de algún tipo de medicación que la gente pueda tomar para anular, algún calmante, algo así. Sí, hay ciertos fármacos, ¿no es cierto?, que hacen que inhiban señales. Pero eso también va a depender de la pericia un poco del profesional en ese momento, pero aunque se nota, como se dice, se hace ciertas revisiones y ahí vemos justamente eso. Pero al momento de que el profesional encuentre un evaluado que esté en esa situación, automáticamente reprueba la evaluación por tratar de justamente interferir en lo que serían las señales. Bueno, muy interesante realmente y nos estamos familiarizando un poco con el tema. Que hace mucho que están en la ley de la policía, por ejemplo, pero bueno, para aprender un poco también. Así que muy amable por venir. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida. Muy bien, en instantes llega la información. Sí, señor, pero antes de irnos tenemos que hablar de Efraín Alegre. Fue sobreseído en una de las causas. Asimismo, finalmente, la famosa causa de las facturas. Sí, de supuesta falsificación de documentos en la rendición de cuentas de su campaña política del 2018, acusación por la cual él, recordemos, incluso llegó a estar preso por un mes. Asimismo, y nos vamos con eso. Sí, señor, tenemos algunas entrevistas y vamos cerrando. Hemos sufrido este tipo de persecución judicial por el manejo que sabemos, el control que tiene Horacio Manuel Cartes de la Fiscalía y de otros centros de poder. Y bueno, nos denuncian, nos buscan desprestigiar y luego de 3 elecciones hace un año salieron los sobreseimientos de todas las cuantas denuncias se le ocurrió hacer para utilizar durante 3 campañas electorales. La misma razón de este proceso por recordarle al pueblo paraguayo de que Horacio Manuel Cartes Jara está procesado en procesos en otros países por ser jefe del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Y eso él no quiere que se le recuerde al pueblo paraguayo y le seguiremos recordando y el costo es esto, bueno, y lo seguiremos enfrentando, pero de eso se trata, es la patria o la mafia, la lucha porque este país realmente podamos vivir con justicia, pero no la justicia de los mafiosos, no la justicia de Carter, la auténtica justicia, y que los delincuentes sean procesados y no perseguidos los inocentes como es lo que nos está ocurriendo. Todos mis amiguitos me pegaban. ¿Por qué? Y porque era demasiado bueno. Yo quería ser cura, quería ser país. Cuando entraba yo en el ring siempre rugía
Entonces le digo, la pucha, este Puma, que se espanto, y se quedó en Puma. ¿Y hasta ahora rugís? No, ya no. Buscando ayuda de los amigos y federaciones, organizaciones, nadie me ayuda. En el interior la gente son tan responsable que es diferente a la ciudad. Tiene en la cabeza, en el cuerpo que quiere ser algo. Y los coreanos, por ejemplo, ellos crearon las artes marciales, el taekwondo, y gracias a ellos son una excelente persona. No va a haber un coreano borracho que le pega a su mujer, que además son gente disciplinados gracias al deporte.